Me llamo Rebecca Martínez y tengo 29 años. Hace 4 meses me llevaron de emergencia a cirugía cuando tenía 32 semanas de embarazo por una preeclampsia severa y una placenta con hemorragia. Mis gemelos de 3 años, Olivia y Noah, estaban en el preescolar y alguien tenía que recogerlos en menos de una hora. Mi esposo, Marcus, estaba desplegado en el extranjero con la Marina y no podían localizarlo. Yo estaba sola, aterrada, y mi presión arterial estaba peligrosamente alta. Desde la sala preoperatoria, con enfermeras conectándome a monitores y un anestesiólogo explicándome los riesgos, llamé a mi mamá con las manos temblando. Mamá, necesito ayuda. Me van a hacer una cesárea de emergencia. El bebé está en peligro y tengo preeclampsia. ¿Puedes por favor recoger a los gemelos en el preescolar Little Sunflower? Cierran a las 6 y me van a meter a cirugía ahora. Hubo una pausa. Luego escuché la voz de mi mamá, molesta y despectiva. Rebecca, esta noche tenemos boletos para ver Hamilton. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos esperando este espectáculo? Está agotado desde hace meses. Tu papá y yo incluso trajimos a tu hermana desde Boston especialmente para esto. Sentí que no podía respirar. Mamá, podría morir. El doctor dijo que mi presión está a nivel de un derrame cerebral. El ritmo cardíaco del bebé está bajando. Por favor. Estás exagerando, me interrumpió. Con los gemelos tuviste 2 partos fáciles. Seguro no es nada. No puedes posponerlo o llamar a una de esas aplicaciones de niñeras. Tenemos estos boletos desde febrero. ¿Sabes cuánto pagamos? $850 por boleto. No vamos a perdernos Hamilton porque vas a tener otro bebé. Una enfermera me miró con una expresión de absoluto shock. El anestesiólogo incluso dejó de hacer lo que estaba haciendo. Mamá, los gemelos tienen 3 años. Necesitan a su familia. Necesitan a alguien que conozcan. Pues debiste pensar en eso antes de volver a embarazarte mientras tu esposo está desplegado. Nosotros ya criamos a nuestros hijos, Rebecca. Tenemos derecho a disfrutar nuestra jubilación. Arréglatelas tú sola. Ya eres adulta. La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono. La enfermera lo tomó suavemente de mi mano. Cariño, tenemos que prepararte. ¿Hay alguien más? No había nadie. Los padres de Marcus habían fallecido antes de que nos conociéramos. Mi hermana menor, Amanda, aparentemente estaba en la ciudad para ver Hamilton, algo que claramente valoraba más que a su sobrina, su sobrino y su futuro sobrino bebé. Y mi papá jamás había contradicho a mi mamá en su vida. No tenía a nadie. Necesito hacer otra llamada, susurré entre lágrimas. Mis manos temblaban tanto que la enfermera tuvo que marcar el número por mí. Llamé a Guardian Angel Nanny Service, una agencia premium que había investigado cuando nacieron los gemelos. A pesar de las contracciones y del miedo, expliqué mi emergencia. Tenían a alguien disponible, una mujer llamada Margaret, que podía recoger a los gemelos en 20 minutos y quedarse con ellos el tiempo que fuera necesario. $55 por hora, con un mínimo de 48 horas. Les di la información de mi tarjeta mientras una enfermera revisaba mis signos vitales y me decía que ya debíamos ir a quirófano. Entonces hice otra cosa. Algo que llevaba 9 años acumulándose dentro de mí. Abrí mi aplicación bancaria y cancelé una transferencia automática. $4,500. Cada mes. Durante 9 años y 3 meses. Incluso en medio del miedo y el dolor hice el cálculo. $486,000. Casi $500,000 que había estado enviando en secreto a mis padres desde que tenía 20 años. Ellos pensaban que vivían cómodamente gracias a la pensión de maestro de mi papá y a sus ahorros. No tenían idea de que su hipoteca, los impuestos de la casa, el seguro, los pagos del auto, incluso su membresía del club de campo, todo lo pagaba yo. La hija que no podían molestarse en ayudar durante una emergencia médica. Antes de contarles lo que pasó cuando mi abuelo entró a esa habitación del hospital. Si esta historia te está llegando al corazón, agradecería mucho que dejaras un like y te suscribieras, pero solo si de verdad conectas con ella. Ahora déjenme contarles cómo llegué a este punto,
porque todo esto no empezó con una cesárea de emergencia. Mientras crecía, yo siempre fui la responsable, la que no causaba problemas. Amanda, 4 años menor que yo, era la hija favorita. Artística. Espontánea. Libre. Dejó la universidad 2 veces, cambió de carrera 4 veces y finalmente obtuvo un título en Historia del Arte que le dio exactamente 0 oportunidades de trabajo. Mis padres la llamaban creativa y decían que estaba buscándose a sí misma. Yo era la aburrida. La predecible. Sacaba puras A. Fui a la universidad estatal con una beca académica, me convertí en contadora pública certificada, me casé con mi amor de la preparatoria y tuve gemelos a los 25. La reacción de mis padres cuando nacieron mis gemelos fue: eso es mucha responsabilidad. Para alguien tan joven. ¿Estás segura de que puedes con todo? Pero cuando Amanda decidió mudarse a Boston a los 24 años para explorar la escena artística, sin trabajo ni plan, mis padres le dieron $30,000 para empezar. Cuando yo pedí ayuda para el enganche de una casa para mi familia que estaba creciendo, mi mamá dijo: tú ganas buen dinero. Deberías poder ahorrar. Yo ganaba $68,000 al año como contadora. Marcus ganaba $52,000 como especialista logístico de la Marina. Vivíamos cómodamente, pero no éramos ricos. Definitivamente no lo suficientemente ricos para mantener en secreto el estilo de vida de mis padres mientras criábamos gemelos y ahorrábamos para nuestro futuro. Pero cuando tenía 20 años, recién empezando mi primer trabajo después de graduarme, fui a visitar a mis padres y vi un aviso de embargo sobre la mesa de la cocina. La pensión de mi papá no alcanzaba. Habían refinanciado la casa 3 veces y estaban ahogados en deudas. La casa en la que habían vivido 28 años iba a ser embargada en 60 días. No podía permitir que eso pasara. A pesar del favoritismo. A pesar de cómo minimizaban mis logros mientras celebraban el espíritu creativo de Amanda. Seguían siendo mis padres. Así que fui a su banco, arreglé un plan de pagos y empecé a pagar su hipoteca. Luego vi que el préstamo del auto estaba en incumplimiento, así que también me hice cargo de eso. Después los impuestos de la propiedad. Luego el seguro. Luego la membresía del club de campo, porque mi mamá decía que perder su estatus social la mataría. Durante 9 años, viví modestamente. Rentábamos en lugar de comprar casa. Conducía un Toyota de 7 años. Compraba ropa para los gemelos en ventas de segunda mano. Recortaba cupones y planeaba cada comida con obsesión. Mientras tanto, mis padres mantenían su casa de 3 habitaciones en la mejor zona de la ciudad, manejaban autos nuevos, tomaban cruceros cada año y conservaban su membresía del club. Nunca preguntaron de dónde venía el dinero. Simplemente asumieron que las cosas habían mejorado mágicamente. Nunca me dieron las gracias. Porque nunca supieron que era yo. Cuando quedé embarazada de los gemelos, mi mamá dijo: ¿gemelos? Eso va a ser agotador. Espero que no estés esperando que los cuidemos todo el tiempo. En 3 años, mis padres cuidaron a los gemelos exactamente 11 veces. 11. Siempre por unas horas. Siempre cuando les convenía. Y siempre quejándose de lo cansado que era. Cuando Marcus recibió órdenes de despliegue, mi mamá dijo: así es la vida militar. Sabías en lo que te metías. Cuando le pedí si podían ayudar un poco más mientras él estuviera fuera, respondió: tenemos nuestra propia vida, Rebecca. No podemos dejar todo porque decidiste casarte con alguien del ejército. Pero habían volado a Boston 6 veces en 2 años para visitar a Amanda. Incluso financiaron su estudio de arte con $15,000. Publicaban constantemente fotos en Facebook de sus aventuras con nuestra hija creativa. Yo ni siquiera era mencionada. La Navidad pasada, Amanda regresó a casa y anunció que se estaba tomando un descanso del capitalismo y que volvería a vivir con mis padres por un tiempo. Ellos estaban encantados. Cuando les pedí si podían cuidar a los gemelos una noche para que yo asistiera a una fiesta del trabajo, mi mamá dijo que estaban demasiado ocupados ayudando a Amanda a instalarse. La cesárea duró 3 horas. Mi hijo nació a las 32 semanas, pesando 1.9 kilos. Inmediatamente lo llevaron a la UCIN.
Mi presión arterial estaba tan alta durante la cirugía que tuve una pequeña convulsión en la mesa de operaciones. Después los doctores me dijeron que si hubieran esperado solo 30 minutos más, tanto el bebé como yo habríamos muerto. Cuando desperté en recuperación, Margaret estaba ahí. Había llevado a Olivia y Noah al hospital. Estaban dormidos en la sala de espera familiar con ella. Una enfermera me dijo que Margaret les dio de cenar, les leyó cuentos y les explicó que su hermanito iba a estar bien y que mamá los vería pronto. «Tus gemelos son preciosos», me susurró Margaret cuando entró a mi habitación. Estaban asustados, pero les dije que eres fuerte y que todo estaría bien. Querían hacerte dibujos. Me entregó 2 dibujos hechos con crayones, figuras de palitos de nuestra familia con un bebé pequeño. Empecé a llorar. Una completa desconocida había hecho más por mis hijos en 4 horas que mi propia madre en 3 años. Margaret se quedó 3 días, hasta que a Marcus le aprobaron un permiso de emergencia y pudo volar a casa. La factura fue de $4,290. La pagué sin dudar. Valió cada centavo. Mi mamá no llamó para saber cómo estaba. Ni una sola vez. Ni para preguntar si el bebé estaba bien. Ni para preguntar si yo había sobrevivido. Nada. El 4.º día, mi teléfono empezó a sonar. Era mi mamá. La ignoré. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra. Para la noche ya había llamado 31 veces. Mi papá llamó 19 veces. Incluso Amanda llamó, lo cual fue sorprendente porque casi no hablábamos. Finalmente contesté en la llamada número 43. Rebecca, la voz de mi mamá estaba histérica. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Acabo de salir de una cirugía de emergencia y casi muero, mamá. Gracias por preguntar. Tu nieto está en la UCI luchando por su vida. También gracias por preguntar. No intentes hacerme sentir culpable. El pago de la hipoteca rebotó. El banco está llamando. Nos están cobrando recargos. ¿Qué está pasando? Cancelé la transferencia automática, dije con calma. ¿Qué transferencia? Los $4,500 que te enviaba cada mes desde hace 9 años. La cancelé. Silencio absoluto. Eso eras tú. Sí. Yo. Cada mes desde que tenía 20 años. Tu hipoteca, tus autos, tus impuestos, tu seguro, tu club de campo. Todo. $486,000 en total. De nada, por cierto. Pero nosotros pensábamos, las inversiones de tu padre. Papá no tiene inversiones, mamá. Tiene una pensión de maestro que apenas alcanza para la comida. Han estado viviendo de mi dinero por casi una década. Y cuando los necesité una sola tarde para cuidar a sus nietos mientras yo tenía una cirugía que me salvaría la vida. Me dijeron que no iban a perderse Hamilton. No entiendes. Esos boletos costaron $850 cada uno. Y yo estaba planeando no morir dando a luz. Pero supongo que su entretenimiento era más importante que la vida de su hija. Rebecca, estás siendo injusta. No, mamá. Estoy terminando. Contraté a una desconocida para cuidar a Olivia y Noah. Ella estuvo ahí cuando su mamá casi muere. Los abrazó, los consoló y se aseguró de que estuvieran seguros. Tú estabas viendo un musical en Broadway. Todas las transferencias están canceladas. Ahora están solos. Lo perderemos todo. La casa, los autos, el club. Arréglalo tú misma, mamá. Eres adulta. Y colgué, condujimos hasta aquí. Ustedes manejaron 20 minutos, dije. Los mismos 20 minutos que no pudieron dedicar cuando yo me estaba muriendo. Deja de decir que te estabas muriendo. ¿Estás bien? Tuve una convulsión en la mesa de operaciones, mamá. Mi presión estaba en 220/140. El doctor dijo que estaba a minutos de sufrir un derrame cerebral. Tu nieto nació 2 meses prematuro y está en la UCI con tubos para respirar. Pero sí, claro, estoy bien. Mi papá finalmente habló. Hija, por favor.
Vamos a perder la casa. Necesitamos que vuelvas a hacer los pagos. Solo hasta que encontremos otra solución. ¿Encontrar qué, papá? Los dos están retirados. No tienen otros ingresos. Han estado viviendo por encima de sus posibilidades con mi dinero durante 9 años. Si vuelvo a pagar, esto nunca va a terminar. Pero no tenemos a dónde ir, dijo mi mamá llorando. Tal vez Amanda pueda ayudar. Ella es la creativa, ¿no? La especial. Amanda no tiene dinero. Ni yo tampoco, mamá. Ya no. Tengo 3 hijos, un esposo desplegado y una factura de niñera de $4,290 porque ustedes no quisieron ayudarme ni siquiera 4 horas. Tengo una cuenta del NICU que ya va en $127,000. Y tengo mi propia hipoteca porque finalmente compré una casa. Algo que habría podido hacer hace años si no hubiera estado financiando su estilo de vida. Esta es nuestra casa, Rebecca. Y habría desaparecido hace 9 años si yo no la hubiera salvado. Han tenido 9 años viviendo ahí gracias a mí. Son 9 años más de los que merecían. El rostro de mi mamá se torció. Siempre ha sido egoísta, rígida. Por eso nunca hemos sido cercanas. Algo dentro de mí se rompió. Nunca hemos sido cercanas porque tú nunca quisiste ser cercana conmigo. No soy artística como Amanda. No soy divertida ni espontánea. Solo soy la confiable y aburrida Rebecca, la que paga las cuentas y nunca se queja. Pero ya terminé. Terminé de pagar por una relación que siempre ha sido de un solo lado. Si no nos ayudas, vamos a quedar en la calle. Entonces supongo que tendrán que resolverlo. Son adultos. Y cerré la puerta. Mi mamá golpeó la puerta durante 15 minutos mientras Olivia y Noah me miraban con caras confundidas. ¿Por qué la abuela está gritando?, preguntó Olivia. Porque quiere algo que ya no puedo darle, respondí. Noah me miró con esa extraña claridad que a veces tienen los niños de 3 años. ¿Es amor?, suspiré. Sí, campeón, algo así. Las llamadas continuaron. Mi mamá llamó 82 veces en un solo día. Cuando la bloqueé en todo, empezó a aparecerse en mi casa. Dejé de abrir la puerta. Dejó notas. Estás destruyendo esta familia. Tu padre tiene dolor en el pecho por el estrés. ¿Cómo puedes vivir contigo misma? Luego empezó la campaña en redes sociales. Mi mamá publicó un largo mensaje en Facebook hablando de su hija desagradecida y egoísta que había abandonado a sus padres ancianos en su momento de necesidad. Se pintó a sí misma como la madre amorosa que había sacrificado todo y ahora era castigada por una hija cruel. Por supuesto, omitió los boletos de Hamilton. Y definitivamente omitió los $486,000. Familiares lejanos que casi no conocía comenzaron a comentar. Los mayores merecen respeto. La familia cuida a la familia. ¿Qué pasó con los valores familiares? Yo no respondí. Estaba demasiado ocupada con visitas al NICU, cuidando a los gemelos y tratando de mantenerme en pie mientras mi esposo estaba en el extranjero. Pero 4 semanas después del nacimiento de Isen, pasó algo que cambió todo. Estaba en el hospital, sentada junto a la incubadora de Isen en el NICU, cuando una enfermera entró. «Tienes una visita», dijo. «Dice que es tu abuelo. ¿Quieres que lo deje pasar?» ¿Mi abuelo? El padre de mi mamá supuestamente había muerto cuando yo tenía 6 años. El padre de mi papá murió antes de que yo naciera. ¿Cómo se llama?, pregunté confundida. Frank. Frank Morrison. Mi corazón se detuvo. Frank Morrison era el papá de mi mamá. Pero no estaba muerto. Eso era solo lo que mi mamá le había dicho a todo el mundo. Había habido una pelea enorme cuando yo era pequeña y mi mamá lo había eliminado completamente de su vida. Le dijo a toda la familia que estaba muerto y prohibió a cualquiera tener contacto con él. Sí, dije rápido. Por favor, déjelo pasar. Un hombre mayor entró. Tenía 81 años, pero caminaba erguido. Tenía ojos amables y la misma nariz que mi mamá. Miró a Isen en la incubadora,
Luego me miró a mí, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Rebecca, dijo suavemente. Sé que probablemente no me recuerdes. Eras muy pequeña cuando tu madre decidió que yo estaba muerto. Sí me acuerdo, respondí. Y era verdad. Tenía recuerdos vagos de un hombre que me llevaba libros y jugaba juegos de mesa conmigo. Luego, de repente, desapareció y nos dijeron que había muerto. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Tu tía Linda me llamó. La hermana de tu mamá. Me contó lo que pasó, la cesárea de emergencia, tu madre prefiriendo ir a Broadway en vez de ayudarte, y el dinero que has estado enviando todos estos años. Pensó que debía saberlo. Se sentó a mi lado. Necesito contarte algo sobre tu madre. No siempre fue así. Cuando era joven era dulce, amable. Pero después de que su madre y yo nos divorciamos, algo cambió. Se volvió manipuladora, con derecho a todo. Aprendió a hacerse la víctima y a hacer que los demás se sintieran culpables por no darle lo que quería. ¿Por qué se divorciaron tú y la abuela?, pregunté. Nunca había escuchado la verdadera historia. Porque no podía ver cómo convertía a tu madre en un monstruo. Tu abuela justificaba todo su mal comportamiento. Cuando tu madre robó a su compañera de cuarto en la universidad, tu abuela culpó a la compañera. Cuando tu madre llenó tarjetas de crédito a mi nombre, tu abuela dijo que yo debía pagarlas. Finalmente me fui cuando tu madre tenía 19 años. Tu abuela la puso en mi contra y le dijo que yo las había abandonado. Tu madre lo creyó. Me miró fijamente. Esto ya lo ha hecho antes, Rebecca. Encontró a alguien para financiar su estilo de vida. Se lo hizo a su primer esposo, el padre biológico de Amanda. ¿Sabías que Amanda tiene otro papá? No, ¿qué? Tu madre se casó a los 22 con un hombre llamado David Chin. Un buen hombre que tenía un restaurante exitoso. Ella lo dejó sin nada, llenó sus tarjetas de crédito, exigía viajes caros, gastaba más rápido de lo que él podía ganar. Cuando finalmente él se hartó, se divorciaron. Ella se quedó con la mitad de todo y luego conoció a tu padre. Tu papá es un buen hombre, pero débil. Nunca se enfrentará a ella. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque necesitas saber que lo que hiciste, cortar el dinero, fue lo correcto. Ella nunca va a cambiar, Rebecca. Tomará todo lo que tengas y aún así pedirá más. Podrías darle $1.000.000 y querría 2. Podrías morir por ella y aún así se quejaría de que no moriste en el momento más conveniente. Empecé a llorar. Todos esos años, todo ese dinero, todo ese esfuerzo por ser suficiente. Escúchame, dijo con firmeza. He estado observando desde lejos. Linda me mantiene informado. Sé que los has mantenido desde que tenías 20 años. Sé que sacrificaste el bienestar de tu propia familia para financiar su estilo de vida. Sé que casi mueres el mes pasado y que tu madre ni siquiera quiso ayudarte. ¿Sabes qué hice cuando Linda me contó? Negué con la cabeza. Vine al hospital. Estuve aquí esa noche. Estuve afuera del quirófano esperando noticias de si sobrevivías. Cuando supe que estabas bien, me fui. No quería entrometerme. Pero yo estaba aquí, Rebecca. Yo estaba aquí mientras tu madre estaba viendo Hamilton. Algo dentro de mí se quebró. Este hombre, este abuelo al que apenas conocía, al que mi madre había declarado muerto. Había estado ahí. Había sido el único que realmente se preocupó. Quiero ser parte de tu vida, dijo. Si me lo permites. Quiero conocer a mis bisnietos. Quiero ayudar. No financieramente. No necesitas a otra persona que mantener. Pero emocionalmente, como la familia debería hacerlo. Me gustaría. Eso, susurré. Nos quedamos hablando 2 horas. Me contó historias de la infancia de mi mamá, de las señales de advertencia que todos ignoraron, del patrón de comportamiento que se repitió durante décadas. Me habló de David Chen, el verdadero padre de Amanda, que tuvo que declararse en bancarrota después de que mi mamá lo dejó. También me habló de cómo él mismo tuvo que aprender a dejar de permitir su comportamiento. Cuando tu abuela murió, dijo,
tu madre ni siquiera me lo dijo. Me enteré 3 meses después por Linda. Ni siquiera me invitaron al funeral, es el tipo de persona que es. Corta a la gente de su vida cuando dejan de serle útiles. ¿Qué va a pasar con ellos? Pregunté. Con mis padres. Van a perder la casa. Ya tienen 3 meses de atraso. Tendrán que mudarse a algo más pequeño que puedan pagar con la pensión de tu padre. Será difícil, pero sobrevivirán. Y Rebecca, eso no es tu problema. Tienes 3 hijos que criar. Tienes una vida que construir. Ya les has dado suficiente. En ese momento, mi madre apareció en la puerta del NICU. Debió haberme seguido o convencido a las enfermeras para que la dejaran pasar. Me vio, empezó a hablar y entonces vio al hombre sentado a mi lado. Su rostro se puso blanco. Papá. Hola, Christine, dijo el abuelo Frank con calma. No se supone que estés aquí. Rebecca, ¿qué está haciendo él aquí? Vino a conocer a su bisnieto, respondí. El mismo por el que tú ni una sola vez has preguntado. No entiendes. Él es tóxico. Él es. Él estuvo aquí la noche en que casi muero, la interrumpí. Estuvo en este hospital esperando saber si yo estaba bien. ¿Tú dónde estabas? Yo, teníamos boletos para Hamilton. Sí, ya lo mencionaste. Los ojos de mi madre iban de uno a otro, nerviosos. Estaba perdiendo el control de la historia. Rebecca, si no vuelves a hacer los pagos antes del viernes, perderemos la casa. La salud de tu padre. La salud de tu padre está bien, dijo el abuelo Frank con frialdad. Hablé con él ayer. Está estresado porque tú lo estresas. Él quiere mudarse a algo más pequeño y vivir dentro de sus posibilidades. Tú eres la que se niega. No te metas, gritó mi madre. Esto es entre mi hija y yo. ¿De verdad? El abuelo Frank se levantó lentamente. Porque desde lo que yo veo, esto dejó de ser una relación hace años. Esto es solo tú tomando y ella dando, hasta que finalmente se quedó sin nada. Mi madre se volvió hacia mí, desesperada. Rebecca, por favor. Soy tu madre. Yo te di la vida. Te crié. Me debes. La miré en silencio. ¿Te debo $486,000? Pregunté suavemente. Porque eso es lo que ya te he dado. Creo que estamos a mano. Eso es diferente. ¿Diferente? Eso pagó tu hipoteca, tu auto, tu estilo de vida, tu club de campo, tus cruceros. Durante 9 años pagué todo eso mientras tú tratabas a Amanda como una princesa y a mí como una decepción. Durante 9 años me quedé sin cosas para que tú lo tuvieras todo. Y cuando te necesité, cuando realmente te necesité, elegiste un espectáculo de Broadway. Una enfermera del NICU apareció. Señora, está molestando a los demás bebés. Voy a tener que pedirle que se retire. No me voy sin. Seguridad ya viene en camino, dijo la enfermera con firmeza. Váyase ahora o será vetada permanentemente de este hospital. Mi madre me miró por última vez. Te vas a arrepentir. Cuando seas vieja y necesites ayuda, no vengas llorando conmigo. No lo haré, respondí. Ahora tengo familia. Familia de verdad. Se fue. Y nunca la volví a ver. El abuelo Frank se volvió una presencia constante en nuestras vidas. Estuvo allí cuando Isen salió del NICU. Estuvo allí cada domingo en las cenas familiares. Le enseñó a los gemelos a jugar ajedrez y les leía libros. Le enviaba paquetes a Marcus cuando estaba desplegado. Era todo lo que un abuelo debería ser. 2 meses después de la cirugía, mis padres perdieron la casa. Se mudaron a un departamento de 2 habitaciones a 40 minutos. La tía Linda me dijo que se estaban adaptando, pero que mi mamá hacía la vida imposible con sus constantes quejas. Sorprendentemente, Amanda se comunicó conmigo. Mamá me ha estado llamando sin parar pidiéndome dinero, dijo. No tengo nada para darle. Está furiosa. Creo que ahora yo soy la decepción. Bienvenida al club, respondí.
Lo siento, Rebecca, dijo en voz baja. Por todo. Por no estar ahí. Por dejar que me favorecieran. Por no defenderte. ¿Lo sientes lo suficiente como para ayudarlos económicamente? Pregunté. Dios, no, respondió. Apenas tengo para mantenerme. Entonces estamos de acuerdo en algo. Empezamos a hablar más. Poco a poco fuimos construyendo una relación sin la influencia de nuestros padres. No era mucho, pero era algo. 4 meses después de la cirugía, estaba completamente recuperada. Ethan estaba prosperando, casi alcanzando su desarrollo normal a pesar de haber nacido antes. Los gemelos estaban empezando el preescolar. Marcus estaba en casa con permiso por 3 semanas antes de su siguiente despliegue. Estábamos cenando un domingo en casa del abuelo Frank cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. ¿Rebecca Martínez? Sí. Soy James Walsh, abogado. Llamo respecto a Christine Morrison, su madre. Ella la ha puesto como contacto en algunos documentos financieros. Necesito informarle que el proceso de embargo de su propiedad ya se completó y enfrenta acciones legales adicionales por deudas de tarjetas de crédito. Ha dado su información a varios acreedores. Quería avisarle antes de que comiencen a contactarla. Gracias por avisarme, respondí con calma. Para que quede claro, no tengo ninguna obligación legal ni financiera con las deudas de mi madre. Cualquier acreedor que me contacte recibirá una orden de cesar y desistir. Exactamente correcto, dijo. Tenía la sensación de que usted lo sabría. Colgué. El abuelo Frank me observaba. ¿Acreedores de tu madre? Sí. Bien por conocer tus derechos. Soy contadora, le recordé. Sé exactamente dónde terminan mis obligaciones. Marcus apretó mi mano. Estoy orgulloso de ti, susurró. Hoy, 6 meses después de esa cesárea de emergencia, estoy sentada en mi patio viendo a mis 3 hijos jugar. Olivia y Noah empujan a Ethan en un columpio de bebé mientras le cantan. El abuelo Frank les está enseñando una canción de su infancia. Ahora tengo $4,500 extra al mes en mi presupuesto. Abrí fondos universitarios para los 3 niños. Pagamos nuestras tarjetas de crédito. Estoy planeando volver a estudiar para mi MBA. Marcus y yo por fin podemos ahorrar para nuestro futuro en lugar de financiar el presente de mis padres. Mi madre no ha llamado en 3 meses. La última vez que supe algo por la tía Linda, mis padres siguen en su departamento, pero mi madre es imposible de soportar. Mi padre intentó comunicarse una vez a través del abuelo Frank. Pero cuando supo que tendría que reconocer lo que pasó y disculparse, eligió el silencio. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. La verdad que aprendí es esta. Cortar a la familia tóxica no es crueldad. Es supervivencia. Es elegir a tus hijos sobre personas que demostraron que no te valoran. Es negarte a pagar, literal y emocionalmente, por un amor que debió haberte sido dado gratis. Gasté $486,000 intentando ganar la aprobación de mi madre. Con ese dinero habría podido comprar una casa completa. Habría asegurado la educación de mis hijos. Habría construido riqueza para generaciones. En lugar de eso, compré una lección dolorosa pero necesaria. Algunas personas tomarán todo lo que tienes, y aún así pedirán más. La única forma de ganar es dejar de jugar. Si alguna vez has pasado por algo parecido. Si has sido el cajero automático de la familia mientras te trataban como si no valieras nada. Recuerda esto. Mereces algo mejor. Siempre lo mereciste. Elige por ti. Elige por tus hijos. Elige a las personas que realmente están ahí para ti. Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida.